Esta vez vamos a ver lo que es la derivada, ¿no? Es otro tema después de límites. Viene derivadas, ¿ya? Entonces vamos a ver los siguientes puntos. Definición de derivada, fórmulas de derivación, derivada de funciones, funciones constantes, de potencia, producto, cociente, entre otras, ¿no? Derivada de una función compuesta, conocido también como la regla de la cadena, ¿ya? También vamos a ver lo que es derivada de orden superior, de grado superior, derivada, primera derivada, segunda derivada, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Y por último, derivada de una función implícita, ¿ya? Entonces, estos puntos vamos a tocar en este tema. A ver, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar hoy día. Entonces, iniciaremos con la clase. Vamos a ver algunas definiciones antes de iniciar, porque vamos a hablar, acá tenemos incremento, que es el incremento, ¿no? Si la variable independiente, si a la variable independiente x, con un valor inicial a, se le dan un valor final b, dice. A la diferencia de b menos a se le llama incremento de la variable x. Ya, entonces el incremento vamos a presentar con esta letra griega, delta, un triángulo, se lo conoce delta, ¿ya? Entonces, matemáticamente sería, se expresa ese delta x es la diferencia entre b menos a, ¿ya? A eso se llama incremento, ¿ya? Luego, hablando de incremento, vamos a entrar a lo que es una función, ¿ya? Incremento de una función, ¿no? Si y está en función de x, ¿no? Esta es lo que conocemos, ¿no? La función, ¿ya? Entonces, dice, ¿no? Cuando x recibe un incremento, delta x, corresponde a la función un incremento delta y, ¿ya? Si se incrementa x, también tiene que incrementarse y, dice, ¿ya? Gráficamente acá tenemos dos puntos, acá tenemos un punto B que es de x, y punto A también tenemos acá, ¿no? En esta gráfica podemos ver acá el punto B y el punto A, ¿ya? Decimos que el incremento de x y de y son, ¿no? Incremento de x, que sería en este caso AC, dice. Entonces, incremento de x en esta gráfica, ¿no? Es desde A hasta C, dice. ¿Ya? A eso ya vamos a llamar incremento de x, delta x. Como hemos incrementado delta x, también va a haber un incremento para delta y, ¿no? Entonces, delta y representa lo que es entre B y C, ¿no? Entre B y C, ¿ya? Entonces tiene que haber entre ambos lados incremento, ¿ya? Ya, también vamos a ver lo que es la pendiente de una recta, ¿no? Muchos hemos visto esa parte, ¿no? En triángulos, en la recta, en la curva, todo eso, ¿no? Entonces acá vamos a ver la pendiente de toda recta paralela al eje X es 0, dice, ¿no? Si una recta está entre, por ejemplo, supongamos que va a ser acá el eje de las X, hay una función paralela al X, dice, ¿no? Entonces no existe una pendiente. Por eso se dice que es 0, ¿ya? La pendiente de una recta que forma un ángulo entre 0 a 90 grados, pendiente va a ser positiva, dice, ¿ya? También, ¿no? Cuando es paralela al eje Y, tampoco hay pendiente, ¿no? Y también acá hay otro intervalo, ¿no? De 90 grados a 180 grados, la pendiente va a ser negativa, dice. ¿Ya? Entonces vamos a ver con este gráfico, ya vamos a ejemplificar con este gráfico, ¿no? Representamos acá, tenemos dos ángulos, que es alfa y tita, ¿no? Alfa que va a ser el ángulo entre la
eje de las X con una recta, ¿no? Tita. También acá tenemos alfa, es el mismo ángulo, ¿ya? Pero acá tenemos un triángulo, ¿no? Entonces, de acá vamos a aplicar la fórmula de la pendiente, en este caso, vamos a denominar M, ¿ya? Es igual a tangente de tita, dice, ¿ya? Además es igual a tangente de alfa, porque este ángulo que está acá abajo es lo mismo que este, ¿no? Entonces, por eso es alfa es igual a tita, ¿ya? Entonces, en este triángulo, ¿a qué va a ser igual entonces tangente? Tangente va a ser igual a los puntos B, C, ¿no? B, C que hemos denominado en el anterior que era esto, delta Y, ¿ya? Dividido entre A, C, entre A y C. Entonces esto va a ser para nosotros delta X, ¿no? Y podemos expresar de esta manera, ¿no? Tangente de tita es igual a tangente de alfa es igual a delta Y sobre delta X, ¿ya? Acá tenemos otra representación gráfica de una curva en este caso ya no es una recta, ¿ya? Entonces acá tenemos una curva y una recta, ¿no? Una curva que es que sería esta, y la recta que va a ser esta, ¿no? En este caso va a ser para nosotros esta la pendiente, ¿ya? Y acá tenemos otra recta, ¿no? Que se llama S, ¿no? Entonces, como hemos definido tangente de alfa que es delta y sobre delta x, acá ya tenemos, ¿no? Delta y sobre delta x, ¿no? Además tenemos un ángulo, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Teóricamente, ¿cómo se interpreta esta parte? ¿No? Debemos observar en el punto B, dice, ¿no? Se mueve sobre la curva hacia punto A. El punto B se mueve hacia el punto A, dice. ¿Ya? O sea, este punto se va a venir por acá poco a poco, ¿no? Se acerca al punto A. Y la recta AB, esta recta A y B, esta recta hemos dicho que la M, va a acercarse también al A. A este punto se van a concentrar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esta parte, ¿no? Continuamos. La recta AB gira sobre A, dice, hasta coincidir con la recta AS. ¿Ya? Acá tenemos la recta AS, que sería de aquí hasta acá, ¿no? Esta recta se va a venir hasta esta recta, dice, ¿no? Se va acercando poco a poco, ¿ya? Esta recta AS es tangente a la curva en A. Claro, en este punto A, la recta S es tangente, ¿no? Un punto nomás pasa por la curva. Entonces, a eso se llama tangente. A medida de que la B se aproxima a A, dice, ¿no? Esta B se aproxima al A, se va a venir acá, ¿no? El delta X tiende a 0. O sea, esta delta X se va reduciendo poco a poco, ¿no? Y en un punto va a estar por acá, el otro punto va a estar por acá, más o menos así, se va reduciendo. Delta X acá va a ser 0, tiende a 0, dice. ¿Ya? A eso se refiere, ¿no? Entonces, la pendiente de AB llegará a ser la misma recta de AS. O sea, esta recta AB va a ser la misma recta que AS, dice. ¿Ya? Entonces, viendo esa definición, acá tenemos, y cuando alfa tiende a tita, ¿no? O sea, esta alfa, este ángulo, va a ser igual a tita, dice, ¿no? O sea, este ángulo igual se va a reducir. Entonces, esta recta que pasa por acá, AS, que sería esta, va a ser igual a alfa, este ángulo tita, ¿no? Eso dice acá, ¿no? Alfa tiende a tita. Tangente de tita, que hemos dicho que tangente es delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. Esta va a ser la expresión
final que vamos a tener en esa parte. Entonces, acá los ángulos alfa y tita son iguales, ¿no? Entonces, la expresión va a ser la m, la pendiente, que esta m, va a ser igual a toda esta expresión, ¿ya? Ahora, la pendiente puede pasar una recta, puede pasar a una curva, a varias curvas, ¿ya? Por ejemplo, ya, acá tenemos una, que voy a dibujar una gráfica. Ya, más o menos la gráfica es así. Ya, acá voy a tener un punto. Para mí va a ser eso la pendiente, más o menos así. Pero en teoría dice que la pendiente tiene que cortar solo en un punto. Ya, en este caso, este punto. Pero no puede cortar en otros lugares. No va a ser esto la pendiente, porque acá ya se corta, la recta pendiente corta en dos lugares, a una curva. Ya, entonces en este caso no va a ser pendiente. Ya, su teoría dice la pendiente tiene que pasar por un punto de la curva, en cualquier lugar. Puede ser acá, ¿no? A este lado, ¿no? Puede ser por acá. Solo en un lugar nomás tiene que cortar. Si corta en más de uno, por ejemplo, en este caso, hay un corte en dos lugares. Entonces no va a ser la pendiente esta recta, ¿no? Esa es la condición. Entonces solamente en un punto de una curva, en cualquier punto, puede cortarla a la recta o a la curva. ¿Ya? Ya, entonces viendo gráficamente, hemos definido algunos conceptos básicos sobre el incremento. Acá vamos a ver ya entrando ya a derivada, ¿no? Si en la función y igual a f de x, ¿no? La razón, este es lo que hemos visto, ¿no ve? Delta x sobre delta y tiene un límite cuando delta x tiende a 0, ¿no? A este límite se le llama derivada de y con respecto a x, ¿ya? Entonces acá hablamos de una palabra razón, dice, ¿no? Entonces, en otras palabras podemos decir, ¿no? La derivada se le conoce como razón de cambio, ¿ya? Entonces acá el concepto de derivada, ¿no? La derivada de una función con respecto de una variable es el límite, ¿no? Dice acá, es el límite del incremento de la función entre el incremento de la variable cuando el incremento de la variable tiende a 0, ¿no? Básicamente esta teoría dice esta expresión, ¿ya? Entonces, límite cuando delta x tiende a 0 de este incremento, ¿no? A este se le conoce también como la razón de cambio, ¿ya? Cuando hay un incremento, se supone que va a haber cambios, entonces a eso se refiere, ¿ya? Entonces, cuando el límite de la razón, ¿no? O sea, de esta, existe, ¿no? Se dice que la función tiene derivada, ¿no? Entonces, si la razón existe, existe la derivada de eso, ¿no? Entonces, el valor de la derivada en cualquier punto de una curva es igual a la pendiente de la tangente a la curva en ese punto, ¿no? Entonces, en el anterior gráfica habíamos dicho que la derivada de una función, dice que es la tangente, ¿no? Esta recta, esa va a ser para nosotros la pendiente, dice, ¿no? Eso dice acá, ¿no? El valor de la derivada en cualquier punto de una curva es igual a la pendiente de la tangente. En ese punto, ¿ya? Un poco más entrando, ¿no? Esta es otra de las definiciones, ¿no? ¿Ya? También menciona que la variable real o la función tiene que ser continua, dice. ¿Ya? Esa parte habíamos visto también, ¿no? Esa parte que donde una función o límite
Era discontinuo a continuo, ¿no? Entonces, en este caso tiene que ser continua, dice, para que exista la derivada, ¿ya? Entonces acá lo mismo, ¿no? Estamos hablando de los incrementos, ¿ya? Y llegamos a lo mismo, lo que hemos visto anterior. Acá, en vez de f de x, nosotros habíamos manejado lo que es delta y, ¿no? Entonces f de x es igual a y, lo mismo, ¿ya? Ahora, acá vamos a definir la función de la derivada aplicando límites, ¿ya? Entonces, para nosotros esta va a ser la fórmula, ¿no? La fórmula de derivadas, ¿ya? Esta fórmula, ¿de dónde sale? Vamos a ver este gráfico, ¿no? Acá tenemos también, vamos a manejar, o van a ver en algunos textos, donde delta x es igual a h, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Entonces acá estamos manejando con delta x, pero acá podemos cambiar con h. En vez de delta x, manejamos h, ¿no? Para que sea más, en este caso, para no manejar delta x, ¿no? Porque podemos confundirnos con la x. Entonces manejamos h, ¿ya? Entonces, esta gráfica, ¿no? Hay dos puntos, ¿no? Punto P y punto Q, ¿ya? La gráfica roja, que es f de x, ¿no? En este caso, la pendiente dice que va a ser la derivada de f de x en el punto cero, dice. En este punto, x sub cero, ¿ya? Como en la gráfica anterior hemos visto, ¿no? Este punto, ¿no? Se va acercando poco a poco a medida de que delta x, en este caso, se acerque a cero. Va bajando ese punto, ¿no? Poco a poco. Entonces, esta recta se va acercando al punto P, ¿ya? Y acá podemos observar, tenemos una recta tangente a la curva, que sería esta gráfica, ¿no? A esta curva pasa esta recta en un punto, ¿ya? Entonces, a eso se llama recta tangente a la curva, ¿no? También conocida como la pendiente, ¿ya? Acá tenemos igual, ¿no? Incremento delta y, delta x, ¿ya? Ahora veremos esta fórmula de dónde sale, ¿ya? Habíamos dicho que delta y vale, acá en esta fórmula vale, dice que todo esto, ¿no? Delta y dice que vale eso, ¿ya? Entonces delta y es esta, ¿no? Desde acá hasta ese punto Q, ¿ya? Cuando el punto x sub 0 en este caso, ¿no? Su imagen va a ser f de x sub 0, ¿no? Eso hemos visto en límite, ¿no? Cuando x es un número, va a tener una imagen en y. También acá cuando h más, ¿no? X sub 0 más h, ¿no? O sea, todo esto hemos dicho que va a ser h o delta x, ¿no? Todo esto va a ser h o si no es delta x, ¿no? ¿No? Entonces acá x sub 0 más h, ¿no? O sea, su incremento en este caso, a esto vamos a sumar algún número, y ese punto va a tener otra imagen en la y, que sería esta, ¿no? Entonces acá escribimos x sub 0 más h, ¿ya? Entonces, como ya tenemos acá dos funciones, de acá obtenemos lo que es delta y, ¿no? Entonces, delta y va a ser, ¿no? F de x más h menos f de x sub 0, ¿ya? Esta parte, ¿no? F de x más h, o sea, este sería h para nosotros, acá es lo mismo,
la misma fórmula, ¿no? F de X más H menos F de X, ¿no? Que sería esta, menos F de X, o sea, esta menos esta, dice. Eso representa a delta Y, ¿ya? En la parte baja, como esta, todo esto representa H, ¿no? Y además, solamente acá vamos a anotar eso, ¿no? Ya no tenemos que hacer la diferencia de delta Y porque es delta X o delta H, ¿no? O H simplemente, ¿ya? Entonces, estas son las fórmulas de la definición de derivadas, ¿ya? Esta es la fórmula general, ¿no? Tanto delta X como para H, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo vamos a denotar la derivada, ¿no? Acá es otra función, ¿no? También se define como la razón de cambio, aquí está, esta es la clave, ¿no? Razón de cambio de la función con respecto a su variable x, ¿no? Es otra definición de la derivada. En pocas palabras, la derivada es la razón de cambio de la función con respecto a su variable x, ¿ya? Entonces acá vamos a representar, ¿no? Sabemos que la función se representa de esta manera y la primera representación es esta, ¿no? Derivada de f de x, ¿no? Se define así, según el autor Cauchy, ¿ya? También, según el otro autor, maneja de esta manera, ¿no? F de x prima o y prima, ¿no? Según el autor Lagrange, ¿no? También hay otra simbología que se maneja, ¿no? Esto se lee derivada de y con respecto a x, según el autor Leibniz, ¿no? Ya, entonces, como hay varias diferentes representaciones de la derivada, ¿ya? En este caso van a ser lo mismo, ¿no? Esto es igual a esto, igual a esta y igual a esta, ¿no? ¿Ya? Derivada de esta función, ¿no? Entonces, podemos manejar nosotros esta, ¿no? O si no es esta, o esta también, de los tres, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál les parece conveniente? Eso vamos a manejar, porque son iguales, ¿ya? Acá tenemos otra definición, ¿ya? Hablando de puntos, ¿no? La misma, acá tenemos punto P, punto Q, y acá tenemos una curva y una recta, ¿no? Entonces, estos puntos son representados, el punto P, x sub 0, f de x sub 0, o sea, esta x sub 0 con f de x sub 0, dice que vale ese punto P. Lo mismo pasa con esta x y con esta, ¿no? Para el punto Q, son puntos, dice, ¿no? Es otro punto, ¿ya? Y seguidamente vamos a entrar a lo que es la derivada de una función, pero en este caso vamos a aplicar la definición de la derivada, que es esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula, ¿no? Entonces, esto tiene que tener en cuenta, ¿no? A ver, ¿qué tal les pide que haya la derivada de esta función? Claro, si derivamos esto directamente aplicando otros métodos, es facilito, ¿ya? Pero aplicando la definición, o sea, esta fórmula, un poco, no es complicado, sino que un poco largo va a ser, ¿no? Entonces, el paso 1, lo que se hace es definir, encontrar estas dos funciones, ¿ya? Esas dos funciones necesitamos.
¿ya? Aunque esta f de x ya tenemos, que es esta misma función, ¿no? F de x va a ser 4x al cuadrado más 2x menos 3. Esto ya tenemos, ya nos ha dado, ¿ya? Pero necesitamos esta función x más h, ¿ya? Entonces f de x más h, acá, ¿no? Se maneja, ¿no? O sea, les recomiendo que manejen de esta manera, ¿no? Donde está el x, vamos a reemplazar lo que es h más x, ¿no? Acá era x, entonces x normal. Entonces acá ya hay un incremento, ¿no? X más h. Entonces en vez de escribir x, vamos a escribir nosotros acá x más h, ¿ya? Entonces acá aparece en el 2, 2 se mantiene. En vez de esta x vamos a manejar x más h. Entonces acá aumentamos x más h. De esa manera obtenemos lo que es f de x más h, que sería esta, ¿no? Entonces, les recomiendo que manejen de esta manera, ¿ya? Ahora, ya teniendo estas dos funciones, ¿no? Vamos a reemplazar a la fórmula general, que sería esta. Dice acá, anote función x más h, pero función x más h ya tenemos, que es esta, ¿no? Entonces escribimos, ¿no? 4x más h, todo eso elevado al cuadrado más 2, x más h, menos 3, ¿no? Toda la función, menos, o sea, este signo, ¿no? Que sería esta, ¿no? Es el signo de la fórmula general, mucho ojo con eso, ¿ya? Luego dice f de x. Entonces f de x, que es esta misma función, ¿no? 4x al cuadrado más 2x menos 3, entre paréntesis, ¿ya? Entonces acá, como tenemos acá, en esta parte, todo esto representa un binomio, ¿no? Acá tenemos que hacer algunas operaciones, ¿no? Introducimos el exponente, que sería x al cuadrado, más el doble producto por el primero, por el segundo, más h al cuadrado. ¿Ya? Siempre va a haber esto. ¿Ya? Más 2x, acá ya estamos multiplicando, ¿no? Acá 2x, 2 por x y 2 por h, que sería esta, ¿no? 2x más 2h, menos 3. Hasta acá es la primera parte, ¿no? Menos, este signo vamos a introducir al paréntesis. Entonces, acá va a ser menos 4, ¿no? Menos por más, acá va a ser menos 2x, menos por menos, más 3, ¿ya? Entonces, acá, multiplicando esta parte también, ¿no? El 4, que está multiplicando a todo el paréntesis, vamos a introducir ahí. Vamos a obtener de la siguiente manera acá, ¿no? 4x al cuadrado más 8xh más 4h al cuadrado más 2x más 2h menos 3 menos 4x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Ya? Esto ya tenemos esa expresión. Ahora, de esta expresión, la mayoría se van a simplificar. Por ejemplo, acá tenemos 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado, ¿no? Se van. Acá tenemos 2x. Acá tenemos menos 2x, se simplifican. Además, acá tenemos la constante menos 3 y más 3. También esta parte se simplifica. ¿Ya? Entonces, en la mayoría de los casos se van a simplificar todos los que tienen x. ¿Ya? Y nos vamos a quedar con los que tienen solamente h. Entonces, hemos simplificado el numerador. Entonces nos queda 8xh más 4h al cuadrado, que sería esta, más 2h que está por acá, ¿no? Entonces, ya hemos simplificado todos los que tienen x, la mayoría de las veces, y las constantes se simplifican. Entonces, no se preocupen de esa parte, ¿ya? Entonces, acá hemos reducido la función de esta manera. Ahora, con esto, como h tiende a 0, ¿no? División entre 0, acá vamos a tener en infinito. Para eso, en esta parte lo que se hace es factorizar h.
Vamos a factorizar h entonces, ¿no? 8x más 4h más 2. Todo dividido entre h. Ya, de esa manera factorizamos. ¿Para qué? Para levantar lo que es la indeterminación. Entonces acá h con h se simplifica. Simplemente nos vamos a quedar con 8x más 4h más 2. ¿Ya? Ahora, en esta parte tenemos como h tiende a 0, acá tenemos un h. Como h vale 0, entonces esto va a ser límite cuando h tiende a 0, 8x más 4 por 0 más 2. Entonces esto va a ser 0. Nos vamos a quedar con 8x más 2. Esta sería la derivada de esta función. ¿Ya? De esa manera se aplica la definición de la derivada aplicando la fórmula general, ¿no? Espero que se haya entendido esta parte. Vamos a ver más adelante otro ejemplo, ¿no? Entonces, como hemos dicho que esta derivada representa, según la definición que hemos visto, a la pendiente, ¿no? Entonces, en este caso esta va a ser la pendiente de esta función. Eso dice. Esta función es una función parabólica, ¿no? Entonces, su gráfica más o menos es esta. Y esta es una recta que pasa por cualquier lugar, puede ser, ¿no? Por un punto, ¿no? La recta tangente.